Plan de respuesta ante emergencias. El plan de respuesta ante emergencias se define como un instrumento en el que se establecen las políticas, objetivos, estrategias, acciones y programas orientados a las actividades para la prevención y mitigación de todos los riesgos posibles, en el cual se debe de considerar las diferentes fases de dicho plan. Preparación. Esta fase incluye acciones tomadas para prevenir o reducir la causa, el impacto y las consecuencias. Respuesta. Es la etapa que corresponde a la ejecución de las acciones previstas en la etapa de preparación. Se trata de la reacción inmediata mientras ocurre el desastre. Recuperación. Esta fase se basa en coordinar todos los recursos de la empresa para lograr la más pronta recuperación, ya sea daños materiales, equipos o salud del personal. Además de prevenir las emergencias o la rehabilitación en caso de desastre, se debe de brindar entrenamiento al personal para aplicar técnicas necesarias en caso de que lo anterior se llegara a presentar. Existen emergencias potenciales que siempre son imprevistas, como los sismos, derrames de productos químicos, incendios, escape de gas, inundaciones, caída de rayos, epidemias, atentados terroristas, etc. Toda aquella emergencia potencial requiere un plan de respuesta. Aquí te decimos cómo lograr dicho plan. 1. Identificar la emergencia. Lo primero que haremos será elaborar una lista de las emergencias que podría afrontar la organización, en cualquier momento y en todas sus ubicaciones. Debemos de considerar cualquier tipo de emergencia. No podemos excluir ningún riesgo, por improbable que éste sea. 2. Considerar los recursos necesarios para atender la emergencia. Ya identificamos los riesgos que puede generar una emergencia. Ahora bien, ¿qué necesitamos para responder a esa emergencia? Distingamos los recursos en dos categorías, internos y externos. Dentro de los internos, podemos mencionar suministros médicos, extintores, oxígeno, canales e instrumentos de comunicación, vehículos, generadores de energía, etc. En cuanto a los recursos externos, hacemos referencia a centros médicos de atención, locaciones adecuadas fuera de las instalaciones de la organización, organismos de atención de desastres como policía, bomberos, paramédicos, entre otros. 3. Diseñar procedimientos para actuar durante la emergencia. Durante una emergencia, un buen número de víctimas y lesionados se producen porque el pánico se apodera de ellos y no saben cómo actuar en ese dramático momento. Los procedimientos de emergencia deben incluir rutas de evacuación, alarmas, instrucciones, instalaciones de emergencia, procedimientos de atención primaria a víctimas, protocolos de comunicación con otras dependencias y con organismos gubernamentales de atención. 4. Capacitar a los empleados y partes interesadas en los planes de respuesta ante emergencias en ISO 45001. Los procedimientos de emergencia son inútiles si no son conocidos por todas las personas que eventualmente pueden ser afectadas por un incidente catastrófico. La comunicación debe acompañarse de un programa de capacitación, en donde los empleados asimilen conocimientos sobre cómo comportarse durante una emergencia, cómo prestar o recibir tratamientos de primeros auxilios o cuándo y cómo deben comunicarse con organismos de socorro. Evaluar y revisar los planes de respuesta ante emergencias en ISO 45001. La forma más eficaz de evaluar los planes de respuesta ante emergencias es realizando simulacros en los que participen las personas de la organización y partes interesadas, además de unidades de socorro, bomberos, policías y paramédicos, de tal forma que puedan aportar una mirada crítica, señalar errores y sugerir medidas correctivas. Hay que recordar que todos los procesos y planes de respuesta ante situaciones de emergencia potenciales deben ser documentados. Dicho lo anterior, la organización estará mejor preparada para actuar de manera adecuada ante cualquier emergencia potencial. Cualquier duda o comentario, contáctanos para más información.